Bendiciones con todos. Tema 112, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la elección de los 12 apóstoles, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Llegamos al capítulo 10 de este evangelio y aquí el apóstol Mateo abre un nuevo episodio en la vida del Mesías. No olvidemos el propósito principal de este evangelio: presentar las credenciales mesiánicas de Jesús. Inició presentando la genealogía de Jesús, donde mostraba su descendencia judía como hijo de Abraham y su descendencia real como hijo de David. Luego, a través de una breve descripción de su infancia, presenta una serie de acontecimientos proféticamente anunciados en las Sagradas Escrituras. Luego lo vemos iniciando su ministerio bautizándose en el Jordán, donde el Padre, el Espíritu Santo daban testimonio de su misión mesiánica en esta tierra. Posteriormente, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, para mostrar su superioridad a Adán al someterse a las tentaciones y mostrar su método de defensa que usaría a lo largo de su ministerio. Luego lo vemos predicando, enseñando y sanando toda dolencia en la región de Galilea hasta llegar al capítulo 5, donde se proclama el gran sermón del monte, donde presenta la verdadera interpretación de la ley y los profetas y todos los principios divinos bajo los cuales tienen que vivir los hijos del reino. En los capítulos 8 y 9, Mateo inicia una descripción de una serie de milagros agrupados de 3, seguidos por una enseñanza de discipulado para mostrar la gran autoridad mesiánica de Jesús sobre las enfermedades, la naturaleza y los demonios. Finalmente, en el capítulo 9 termina haciendo ver la necesidad de obreros calificados para atender la grey de Dios. Y ahora, al iniciar el capítulo 10, Mateo le da continuidad presentando la elección de los 12 apóstoles. La elección de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. Desde que inició su ministerio, Jesús comenzó a llamar a sus discípulos. El Evangelio según San Juan nos enseña cómo fue el llamamiento que recibieron. Andrés y Juan, San Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. A Pedro, Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Felipe y Natanael, Juan capítulo 1, versículo del 43 al 51. Y Mateo, en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Puede leer estos temas, estos textos en casa, por favor. Esto significa que cuando él escogió a sus 12 de entre todos los discípulos que le seguían, él ya los había llamado antes. Marcos nos dice que Jesús llamó a los que él quiso. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Lo cual nos sugiere una elección entre muchos discípulos, y Lucas nos dice que antes de llamar a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando. Escuche, Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto nos ofrece una importante lección de liderazgo. La iglesia debe orar para que la elección de futuros líderes sea conforme a la voluntad de Dios. Jesús así lo hizo para mostrarnos la manera correcta de hacerlo. Estos fueron 12, lo cual algunos creen que fue porque serían estos lo que usaría para atraer la restauración espiritual de las 12 tribus de Israel. Y así como los 12 patriarcas de cada tribu de Israel
representaban el antiguo pacto, los 12 apóstoles representarían el nuevo pacto donde Dios restauraría a la nación de Israel, incluyendo a los gentiles en este plan. A estos dos se llamó apóstoles, palabra que viene del griego apóstolos, que significa enviado con un mensaje. En este sentido, los apóstoles eran hombres que habían sido enviados por el mismo Jesús para proclamar el mensaje del Evangelio. Ahora, la misión de los 12, vea el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo describe la razón por la cual estos hombres fueron elegidos. Estos 12 fueron provistos de autoridad, la cual es una palabra que proviene del griego exousia, que literalmente significa otorgar poder o poderío. En este sentido, los 12 apóstoles fueron provistos por el poder de Dios para tener poderío. Dice, por los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Es bueno saber que el Señor, el cual nos proporciona los dones y las armas para poder realizar la tarea que nos encomienda. Aparte de esto, Marcos nos agrega que estos eran elegidos para pasar a su lado y predicar la palabra de Dios. Mire el versículo 14 de Marcos capítulo 3. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Todos sus servidores han sido llamados a estar cerca de él. Como servidores de Dios, no podemos descuidar nuestra comunión con el Todopoderoso, ya que nuestro bienestar físico, mental y espiritual depende de ello. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sin él nada podemos hacer. Escuche lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. También los llama a proclamar las buenas nuevas de Dios. En sí, podemos ver resumido aquí el triple ministerio que Jesús realizó en la tierra: predicar, enseñar y sanar a los enfermos. Y esta función pasó a sus 12 apóstoles y posteriormente a toda su iglesia. ¿Qué les parece este primer video? Porque hay un segundo video sobre Jesucristo escogiendo, haciendo una elección de los que llamó apóstoles para que le ayudaran en esta tarea tan grande. ¿Sabe? Y Dios escogió a esos hombres allí. Y esos hombres estuvieron dispuestos a servirse y aprender cerca del Maestro. ¿Sabe? Hoy día se necesita obreros, como vimos en los videos anteriores. Hoy día se necesitan personas que digan: Señor, aquí estoy dispuesto para servirte. Úsame, prepárame. Y es lo que el mundo necesita a gritos ahora. Un mundo que está convulsionado en el pecado, contaminado por tantas cosas, por tantos tipos de corrupciones. Necesita hombres y mujeres que vengan al Señor dispuestos a servirle. No llamándose apóstoles ni profetas, nada de esas cosas. No. Tal como tú eres, ven al Señor. Él te va a purificar, te va a lavar, te va a preparar, te va a dar conocimiento para que le puedas servir en ese trabajo arduo que hay que hacer. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Oramos al Espíritu Santo, Señor, que esta palabra germine, y esta palabra, lo que germina, traiga a muchas personas que quieran servirte, que quisieran ser parte de tu reino, que quieran involucrarse en tu trabajo evangelístico, de enseñar, de capacitar, de liberar, Señor. Toma los corazones sedientos, Señor. Tómalos para la honra y gloria de tu nombre y para predicar tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, también que bendigas a las personas, que pongan ánimo para escuchar la palabra de Dios, que tengan deseo de escuchar la palabra de Dios y deseo de ponerla en práctica, Señor, y que muchos vengan, como dijimos al principio, a servirte de todo corazón. Los bendecimos a ustedes también en el nombre del Señor Jesucristo, y no se olviden de enviar este video a otras personas, y por favor, que la gracia del Señor los continúe cada día de sus vidas. Muchas bendiciones.